¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a nuestro programa Revista Mujer. ¿Sabían ustedes que el uso de calzado inadecuado como los tacones altos puede ser una causa de esguince en el tobillo? Pero ¿cuáles son esos factores de riesgo y qué tratamientos es necesario cuando sufrimos de esto? En breves minutos, nuestro profesional en el área de traumatología estará despejando estas y otras preguntas. Y para quien usa prótesis dental, a continuación yo los dejo ya con la doctora Jenny Urquizo, que nos deja el siguiente consejo. Nos volvemos a encontrar nuevamente en otro segmento de salud dental. ¿Cuánto duran las prótesis dentales? Aunque puede variar de una persona a otra, tu prótesis dental o dentadura postiza debería durar entre más o menos unos 5 a 10 años. Sin embargo, es posible que con el tiempo haya que reparar el revestimiento de la prótesis o reajustarla para que encaje mejor. Si acudes con regularidad a la consulta del dentista, podrá indicarte cuándo hay que repararla o cambiarla por una nueva. Sin embargo, esto dependerá en gran medida de tu rutina de cuidado y mantenimiento. Si sientes que la dentadura queda muy desajustada, puedes utilizar un adhesivo para adherirla mejor. No lo utilice muy seguido porque puede causar infecciones. Soy la doctora Jenny Urquizo y este fue mi consejo de salud dental. Recuerda, la salud empieza en la boca. Agradecemos a la doctora Urquizo por esta excelente recomendación en cuanto a la duración de las prótesis dentales. ¿Cuántos de nosotros alguna vez no sufrimos de torceduras porque caminamos sobre alguna superficie irregular? ¿O en nosotras las mujeres por llevar tacones altos? ¿Le ha pasado? Hoy precisamente vamos a hablar acerca de los esguinces de tobillo. Y para despejar ya algunas dudas referente a este tema que nos pasa muy a menudo, estamos junto a nuestro profesional en el área de traumatología y ortopedia, el doctor José Figueredo. José, qué gusto tenerte aquí en nuestro programa. Hola Maggie, ¿cómo estás? El gusto es mío. Gracias por la invitación. Claro que sí. Vamos entonces definiendo, ¿no? ¿Qué es un esguince de tobillo? ¿Qué nos puedes decir? Sí, el tobillo, el esguince es una lesión de cápsula y ligamentos. Imaginémonos unos ligamentos que se estiran, hay unos que se rompen y por eso ocurren emergencias y muchísimos síntomas que ya lo explicaremos a continuación. Pero es netamente una lesión de cápsula y ligamento que ocurre dentro de una articulación. En este caso vamos a hablar del tobillo. Sí es, ahí está, estas lesiones tan frecuentes que no solo suceden en personas adultas, sino también en niños, en mujeres, así que mucho cuidado. Ahora vamos a ver un poquito cómo es esta anatomía básica del tobillo, ¿no? Y hemos traído también ahí para ejemplificar y que nuestros amigos en casa también puedan ver. Bien, aquí tenemos un demo anatómico de un tobillo, ¿ok? El tobillo está conformado por muchas estructuras anatómicas. Vamos a hablar de hueso. En este caso tenemos peroné, tenemos tibia, tenemos astrágalo y tenemos calcáneo. Tenemos ligamentos que son los que se esguinzan o son los que se estiran por el mecanismo de acción de la caída o del golpe o el traumatismo directo. En este caso los principales son los peroneos tibio peroneo anteroinferior, tibio peroneo posterior-inferior, peroneo astragalino, peroneo calcáneo y tenemos el ligamento deltoideo, que es el más grande y es el más grueso. Generalmente el mecanismo de acción de los esguinces de tobillo es inversión y rotación interna, es decir, vamos caminando e inmediatamente doblamos el pie y tenemos esa distensión ligamentaria que puede romperse parcialmente o totalmente, como lo vamos a explicar a posterior.
Excelente, ahí estamos viendo entonces la anatomía de nuestro tobillo. Es que Dios es un Dios maravilloso, ¿no? Creó al ser humano y al cuerpo humano de forma perfecta y cada parte del cuerpo tiene su función específica. Ahora vamos a conocer un poquito cuántos tipos de esguince, ¿no? Porque ¿quién no ha sufrido de un esguince? Total. ¿Tú alguna vez sufriste ya de un esguince? Sí, por supuesto, sí, un esguince tipo 1. Ah, ya, perfecto. Eso explícanos, ¿no? Ok. Porque muchas veces podemos estar teniendo un esguince mayor, de mayor consideración y tal vez no conocemos. Bien, como tú dices, los tipos de esguinces, bueno, son 3 tipos de esguince. Existen 1, 2 y 3. El 1 es la distensión del ligamento. Imaginémonos un acordeón de vallenato o un simple, una cinta que se estira. En este caso, el ligamento, al momento de tener una inversión y una rotación, el ligamento se estira, ¿ok? Y llega al sitio, ¿ok? El esguince tipo 2, existe una distensión del ligamento, pero existen ruptura de fibras y puede ocasionar aumento de volumen y hematoma. Y el esguince tipo 3 ya es la distensión del ligamento y una ruptura completa, ¿ok? Entonces sería 1 distensión, 2 distensión con ruptura parcial y 3 distensión con ruptura total del ligamento. Ahora es interesante, ¿no? Porque todos nosotros alguna vez hemos sufrido de esguince, pero la pregunta es ¿cuándo buscar atención médica? Porque tú mencionaste en el esguince tipo 2 comienza a haber una ruptura y se nos hincha el tobillo y claro, estamos ahí no pudiendo caminar, pero no buscamos atención médica, sino solo remedios caseros. Correcto. En el esguince tipo 1 generalmente lo que ocurre es aumento de volumen y limitación para la marcha, pero el paciente puede caminar normal con cierta dificultad. En el esguince tipo 2 hay aumento de volumen y hematoma con limitación para la marcha. Ahí a posteriori vamos a hablar sobre los tratamientos. Y el esguince tipo 3, como hay una ruptura completa del ligamento, se suman las dos anteriores, que es aumento de volumen, hematoma, limitación funcional, y ya el paciente tiene limitación para mover la articulación, en este caso la articulación del tobillo. Entonces, para acudir a un médico sería importante que la persona o se le dé el diagnóstico, ¿verdad?, del médico de qué tipo de esguince es, porque ahí es donde tiene que acudir al médico. Correcto. Inmediatamente que el paciente se cae, tiene algún traumatismo directo, él tiene que saber que tiene que tener una atención personalizada, porque si tratamos mal un esguince, vienen complicaciones a posterior, los ligamentos quedan estirados y posteriormente van a tener una articulación totalmente inestable. Lo normal que ocurre es pacientes que se bajan de un autobús, se tropiezan, doblan el pie, hay un aumento de volumen, se automedican, toman analgésico antiinflamatorio, se colocan hielo, van a un sobandero, ¿ok? Pero en realidad no recibe un tratamiento adecuado. ¿Qué sucede cuando no recibe un tratamiento adecuado? Los ligamentos quedan estirados, ¿ok? Entonces, si los ligamentos quedan estirados dentro de la articulación, eso crea una inestabilidad que a posterior va a ser perjudicial, porque imaginemos que vamos a jugar fútbol y vamos a patear un balón, ¿ok? O entrenamos karate y lanzamos una patada. Inmediatamente, como hay una inestabilidad, puede ocurrir una luxación, en este caso, o que se salga la articulación del sitio, o una fractura. Por eso es importante el tratamiento de los esguinces. Muy importante, ¿no? Ahora, nos mencionaste un poquito ya algunos factores de riesgo para que se den los esguinces. Yo te pregunto, nosotras las mujeres que utilizamos tacones altos, ¿no? A veces, y se ha visto inclusive en concursos de belleza que están caminando y ¡plip!, se doblan el pie. Correcto. Entonces, ¿cuáles serían estos factores de riesgo para que nosotros podamos considerarlos? Bien, el principal factor de riesgo es el aumento de peso. Entre más peso tenga el paciente, mayor carga axial va a caer en la articulación. Esto es una articulación de carga, recibe toda la carga de nuestro cuerpo y es una de las más inestables porque solamente lo sostienen ligamentos. Entonces, si los ligamentos están inestables, crean mayor factor de riesgo, en este caso para un esguince. El calzado también influye, en este caso el calzado de la mujer o de la dama es un calzado, si es alto, toda la carga la recibe en el antepié, ¿ok? Y en la parte del tobillo hay inestabilidad. Si hay algún movimiento de rotación, en el caso de los
concursos de belleza, al momento de rotar puede existir cierto desequilibrio y puede ocasionar un esguince o se doble la articulación, automáticamente se distienden los ligamentos. El calzado plano no lo recomiendo porque toda la carga axial cae en el retropié y puede ocasionar un espolón calcáneo, ¿ok? ¿Qué recomiendo? Un calzado que tenga un alza posterior por lo menos de unos 15 grados, que sea deportivo, ancho, lo más cómodo posible, como los que utilizan para trotar, ¿ok? Pero en realidad el calzado sí influye. Entonces, el principal factor de riesgo es el aumento de peso, en segundo el calzado en este caso. Deportes de impacto que no tengan un calzado adecuado puede tener lesión a nivel del tobillo, en este caso se puede doblar y puede ocasionar un esguince y una lesión de ligamentos. Torceduras al caminar sobre superficies irregulares, uso de calzado inestable, como lo mencionaba nuestro profesional, o inapropiado, y actividades deportivas sin el calentamiento adecuado. Inclusive ocurren muchos accidentes domésticos, ¿no? Donde las personas, inclusive de la tercera edad, se han resbalado, se han torcido el pie, y ahí es terrible porque sufren de osteoporosis y el problema ahí puede ser mucho más complicado. Correcto. Si tenemos una paciente que tiene osteopenia o osteoporosis, que es baja densidad a nivel de hueso, recordemos que la formación, la configuración anatómica del tobillo también incluye el hueso. Obviamente hay un riesgo alto de presentar pérdida de solución de continuidad o fractura a nivel óseo. Ahí lo importante es acudir al médico, ¿no? Sobre todo esos cuidados con las personas de la tercera edad. Al regresar, ¿qué tratamientos existen para el esguince de tobillo? No se automedique, tiene que ver nuestro programa para que el profesional nos pueda dirigir cuando nosotros hayamos sufrido una torcedura en nuestro tobillo. Además, ¿cuánto tiempo se debe evitar realizar actividad física después de haber sufrido un esguince? Estas y otras preguntas van a ser respondidas en breves minutos junto a nuestro profesional en traumatología. Estamos junto al doctor José Figueredo. En esta oportunidad vamos a hacer aquí una brevísima pausa y en contados minutos regresamos con más de Revista Mujer. De regreso ya en el segundo bloque de nuestro programa, y es un gusto poder compartir estos espacios junto a ustedes aquí en nuestro magazine femenino Revista Mujer. Cada semana compartimos temas que están ayudando a muchas personas para cuidar mejor de nuestra salud. Hoy precisamente hablando sobre esguince de tobillo. Pero antes de continuar con las orientaciones de nuestro profesional en nuestros espacios, también nos preocupamos de tu salud espiritual. Así que hoy te he traído esta guía de estudios, esta revista Esperanza en su edición En la Mira de la Verdad. Un nuevo material que está ya disponible gracias a nuestros ángeles de esperanza. No hay libro que transforme la vida e impacte el intelecto más que la Biblia. Y esta guía de estudio te mostrará los cambios que necesitas para mejorar tu relación con Dios, cómo estudiar la Biblia de forma eficaz a fin de que tu comprensión de la fe y de la realidad humana sea superior. Ingresa ya a nuestra web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica y también al WhatsApp que está apareciendo en pantalla para solicitar este material de forma gratuita si quieres tenerlo físicamente. ¿Y quién no ha sufrido alguna vez de un esguince en el tobillo? Es un dolor intenso que se sufre especialmente cuando intentamos caminar. Y estamos junto a nuestro profesional en el área de traumatología y ortopedia, el doctor José Figueredo. José, interesantísimo lo que nos mostraste, los tipos de esguince que existen. Y ahora tengo la pregunta de una televidente que nos menciona, ¿las personas con pie plano serían propensas a sufrir de esguinces? ¿Qué nos dices? No son propensos a sufrir esguince. Hay una alteración a nivel biomecánico, pero no son propensos a sufrir esguince. Sufrirían esguince si utilizan algún calzado inadecuado o si tienen algún traumatismo o una rotación inadecuada de la articulación, pero no son propensos netamente a sufrir. Lo único que tiene es pérdida del arco plantar, pero no
no tiene ningún componente a nivel de un esguince. Interesante, ¿no? Ahora, cuando sufrimos de estas torceduras de pie, estos esguinces tipo 1, tipo 2, tipo 3, cuando nos mencionó el profesional en el bloque anterior, ¿cómo se diagnostica un esguince de tobillo? Porque normalmente, o sea, en la realidad, nosotros nos torcemos el pie y no acudimos al médico. Correcto. Nos curamos solitos en casa. O sea, Correcto. eso me pasó a mí, te digo. Y yo no sé si tuve un esguince tipo 1, yo creo que tipo 2, porque sí tenía dificultad para caminar, pero yo no acudí al médico. Entonces, ahí cómo se diagnostica, ¿no? Porque creo que nos autodiagnosticamos. Claro, claro. Mira, el esguince se diagnostica a nivel clínico. El paciente llega con un aumento de volumen e inmediatamente refiere que tuvo un traumatismo o una torcedura de la articulación. Lo ideal es realizar una ecografía para ver la integridad de los ligamentos y realizar una rayos X para ver la integridad, en este caso, del componente óseo. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Clínico. El paciente tiene un aumento de volumen, un hematoma, generalmente, y limitación para la marcha. La clasificación de 1, 2 y 3 depende de la limitación de la marcha, en este caso, la inflamación del paciente y la clínica de dolor que presente al momento de la consulta. Muy importante recordar también para nuestros amigos de la edad dorada que es muy importante, si sufren de algún esguince, si tienen problemas de osteoporosis, no es que puedan recuperarse en casa. Lleve por favor al médico a esa persona porque puede ser importante. Ya vamos a ver después los problemas que pueden surgir si nosotros no tratamos estos esguinces de forma adecuada. Ahora menciónanos, José, ¿cuál es el tratamiento, ¿no?, que se debería hacer? Porque muchas veces nos torcemos, no sé si aplicar hielo, cuál sería el tratamiento, nos automedicamos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería tu recomendación? Ok, mi recomendación en este caso es acudir a un centro médico, un centro de salud. Lo principal es la sintomatología y la clínica que presenta el paciente. Si es tipo 1, lo recomendable es utilizar hielo, pueden utilizar compresas, ¿ok?, que sean grandes, unas compresas con unas fundas como la de las fiestas, y lo pueden colocar alrededor total de la articulación. El hielo es la crioterapia y nos ayuda a la inflamación, ¿ok? Pueden colocar, pueden ser 20 minutos cada 4 horas durante 2 días seguidos, ¿ok? Pueden colocar la pierna en alto, ¿ok? Y pueden utilizar una tobillera, ¿ok?, de cualquier material, principalmente que sea de neopreno, porque son las que aguantan mejor lo que es la sudoración, y pueden colocarse un vendaje común y corriente, ¿ok?, sin hacer mucha compresión, pero pueden utilizar un vendaje a nivel del tobillo. Ese vendaje se puede hacer en forma de 8 para proteger la articulación, ¿ok? El hielo no lo van a colocar directamente a la piel, se va a colocar una funda o una toalla y ahí se colocan la funda de hielo, ¿ok?, como medida de protección. Eso en los esguinces tipo 1. En los esguinces tipo 2, como ya hay un hematoma, hay que inmovilizar. ¿Cómo se inmoviliza? Se inmoviliza, se debe utilizar una valva de yeso. En este caso traje este ejemplo. En este caso es una férula que se utiliza en la PCI, en la parálisis cerebral infantil, pero la traje como modelo para que ustedes vean la angulación de 90 grados, es decir, en una forma de L, y se coloca en la parte posterior del tobillo que cubra, ¿okay?, la parte digital o de los deditos, y en la parte posterior a nivel de los gemelos. Debe ser en forma de L, debe ser dura, debe ser con yeso, ¿ok? Y encima deben colocar una guata para proteger la piel y luego un vendaje como medida de protección de la articulación. En los esguinces tipo 2, sí o sí, debe ser inmovilizado. ¿Qué pasa? Hay dispositivos ortopédicos que se pueden utilizar para inmovilizar la articulación en los esguinces tipo 2 y el paciente puede ir al trabajo. En este caso tenemos una bota Walker. La bota Walker la venden en cualquier casa comercial, ¿ok?, en farmacias que estén bien equipadas. La bota Walker es un dispositivo que se utiliza en los esguinces tipo 2 para proteger la articulación y tiene una plantilla como si fuera un calzado en la cual él puede apoyar, ¿ok? Está diseñada especialmente para apoyar. Si nosotros abrimos la bota, es una bota como un zapato común y corriente, ¿ok?, en la cual puede descansar
el pie y el paciente puede apoyar sin problema, ¿ok? En los esguinces tipo 3, cuando hay una ruptura completa del ligamento, se debe preparar para resolución quirúrgica porque necesitamos suturar ese ligamento para que no haya una inestabilidad posterior de la articulación. Interesante, ¿no? Conocer los tipos de esguince y también los tratamientos que se debe tener para cada uno de ellos. Ahora, ¿será necesario realizar terapia física o ejercicios específicos durante la rehabilitación? ¿Qué nos sugieres? Por supuesto que sí. Después de una inmovilización, bien sea postquirúrgica o bien sea posterior a algún traumatismo, se debe hacer medicina física y rehabilitación. Es importante colocar aparatología y movilidad de la articulación para su recuperación completa. Existen láser, ultrasonido, magnetoterapia, que es algo de fisioterapia, pero ayuda a la desinflamación de los ligamentos y los tendones, y posterior se empieza una movilidad pasiva que la realiza el mismo terapista, activa que la realiza el paciente y contrarresistencia que vence la gravedad, y eso ayuda a incorporarse a su actividad diaria. Ahora, después de haber sufrido un esguince, ¿no? ¿Cuánto tiempo se debe evitar hacer deporte o actividades físicas? Porque dependiendo del tipo de esguince, ¿no? Si yo estoy con esta bota, no sé, en el caso más complejo que uno ha sufrido una cirugía, según tu experiencia, ¿cuánto tiempo los pacientes tienen que estar con esto? Generalmente deben tardar 90 días o 3 meses para una recuperación completa, ¿ok? Cuando se trata de un esguince tipo 1, a los 21 días el paciente puede incorporarse a su actividad deportiva. Un esguince tipo 2, como se debe inmovilizar, debe tener 21 días inmovilizado y hacer fisioterapia por lo menos unas 10 sesiones, dependiendo del paciente, si es deportista de alta competencia o dependiendo de la edad del paciente. Y si es un esguince tipo 3, sí se cuentan los 90 días para iniciar una actividad de marcha. Muchísimas gracias a nuestros amigos que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales y nos preguntan ¿qué se debe hacer si el dolor no desaparece o empeora durante la recuperación? ¿Te ha pasado esto? Sí, claro que sí. Existen síndromes dolorosos complejos de pacientes que han tenido traumatismos o lesiones o fracturas o postquirúrgicos que el dolor no cesa. Entonces se debe utilizar métodos complementarios como una resonancia magnética nuclear para ver con exactitud qué es lo que está sucediendo. Interesante, ¿no? Ahora, ¿hay algún calzado específico que tú recomiendas para evitar estas lesiones de tobillo? Existen los calzados que son corte alto, no tan altos, pero sí corte alto, que protege la articulación del tobillo. Si el paciente ha tenido lesiones anteriores, es importante que utilice calzados altos para proteger la articulación, ¿ok? Cualquier calzado es bien si la persona le gusta, pero lo que se recomienda a nivel ortopédico es que no sea un calzado totalmente plano, tampoco un calzado totalmente alto, porque toda la carga cae en el antepié, que sea un calzado con un alza posterior por lo menos de unos 15 grados para distribuir las cargas, y que sea un calzado alto para proteger la articulación del tobillo, ¿okay? Igual, si ocurre algún accidente o algún traumatismo, alguna torcedura, ya sería inevitable con cualquier calzado que tenga el paciente. Ahora, ¿será que existen tratamientos o suplementos que puedan ayudar a fortalecer los ligamentos y prevenir esguinces? Por supuesto, principalmente colágeno. El colágeno es una fibroproteína que se puede ingerir o inyectar. En este caso, la composición de un tendón es 96% de colágeno, y si se indica colágeno actualmente no es una moda, pero sí es muy común ver en muchos sitios colágenos hidrolizados, en cualquier presentación, en polvo, en cápsula, en gel, en tabletas, y sí es recomendable que el paciente utilice ese tipo de suplementos para proteger sus articulaciones.
Resumiendo, el esguince de tobillo es una lesión común que, como lo indicaba nuestro profesional, puede tratarse eficazmente con reposo, con hielo, compresión y elevación. Un diagnóstico adecuado y un tratamiento oportuno son esenciales para una recuperación completa. Además, para prevenir es importante el uso de un calzado adecuado. Recordemos que incluso en momentos de dolor o dificultad, Dios está cerca y nos ofrece su consuelo y sanación. Y es por ello que en Salmos, el capítulo 34, versículo 18 nos dice: cerca está el Señor de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Querido José, qué gusto tenerte aquí en nuestro programa. Ha sido bastante didáctico. Gracias. Hemos aprendido muchísimo contigo. Gracias. Y la verdad es que es algo que sucede en muchísimas familias y creo que ahora ya conocemos, ¿no?, los tipos de esguince y a quién acudir. Gracias por la invitación. Claro que sí, nosotros así nos despedimos. Si las recomendaciones les sirvieron y también pueden compartirlas, háganlo. Nosotros nos despedimos y les esperamos la próxima semana con un tema más que sea de su interés aquí en Revista Mujer. Un grande abrazo.